Palestina lanzó en las últimas horas un nuevo esfuerzo para restablecer las negociaciones con Israel. El primer ministro palestino Mahmoud Abbas envió una carta a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu, quien prometió responder la misiva dentro de 2 semanas. El conflicto árabe-israelí fue otro punto del que habló con la noche el ministro de Defensa, Ehud Barak. Los acercamientos entre Palestina e Israel tuvieron un último episodio este martes. El negociador palestino Saeb Erekat le entregó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu una carta del presidente palestino Mahmoud Abbas con las condiciones para reanudar el estancado diálogo de paz. La carta incluye los puntos con los cuales sería posible un diálogo para encontrar la paz y consolidar la creación del Estado palestino. Esos puntos son: tener 2 estados, el israelí y el palestino, con fronteras previas a la guerra de junio de 1967, el cese de la construcción en las colonias israelíes de Cisjordania, la liberación de todos los presos palestinos y la anulación de las decisiones que minan los acuerdos bilaterales firmados desde el año 2000. En la carta, de la cual las agencias internacionales conocieron un borrador, Palestina aclara que de no cumplirse estas condiciones usarán los instrumentos de la política internacional para acusar a Israel como una potencia ocupante. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que en 2 semanas responderá a la carta palestina. Este es el más reciente gesto de paz entre palestinos e israelíes, quienes no intercambiaban mensajes sobre la situación en Oriente Medio desde el pasado enero, cuando las partes se reunieron en Jordania. Palestinos e israelíes retiraron entonces su voluntad de diálogo ante las profundas diferencias y la falta de confianza entre las partes. Esos encuentros tuvieron lugar luego de los esfuerzos diplomáticos que lanzó Palestina en los organismos internacionales como Naciones Unidas. La nación árabe consiguió ser reconocida por la UNESCO, también un respaldo mayoritario en la Asamblea General de la ONU, pero no sucedió lo mismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde no prosperó su solicitud a ser incluido como Estado de pleno derecho. Nuestro pueblo está esperando oír la respuesta del mundo. ¿Le permitiremos a Israel continuar con su ocupación? ¿Con el último proyecto de ocupación en el mundo? Somos el último pueblo que permanece ocupado y va a permitir el mundo que Israel siga ocupando por siempre, y le va a permitir a Israel permitir un Estado por fuera de la ley y sin responsabilidad. Se le va a permitir a Israel continuando a rechazar las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia y de las posiciones de la gran mayoría de naciones del mundo. Según analistas internacionales, Palestina espera que el intercambio epistolar con Israel conduzca a unos diálogos que le permitan a la nación árabe establecerse como Estado. Señor ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, en el tema de Palestina es un tema que también involucra mucho la preocupación del mundo, y le pregunto, ¿qué tan amenazado está su país con las fuerzas que operan en Palestina? Nuestra posición es clara. Todos los gobiernos de las últimas generaciones han dicho lo mismo. Queremos una solución de 2 estados para 2 pueblos. Un Israel seguro con una Palestina independiente. Yo traté como primer ministro hace 11 años de llegar a un acuerdo con Arafat, quien era presidente de los palestinos, junto con el presidente Clinton, y él optó por el terrorismo, y a pesar de una propuesta generosa. Lo mismo ocurrió con el presidente siguiente. Tampoco funcionó. Incluso Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, trató de hacerlo esta vez. Habrá una reunión con un grupo de líderes de palestinos y esperamos que funcione. No es una cuestión operacional. La autoridad palestina y en Cisjordania, esto ha avanzado y esperamos que funcione. El problema es Hamas. Sharon no era el mayor amante de los palestinos, pero él decidió salir de Gaza, incluso del último milímetro, tomando todos los asentamientos, todos los soldados, todo, para obtener tranquilidad. Y como respuesta, un año más tarde, Hamas tomó el poder en Gaza. Y ahora tenemos 10.000 misiles
que están apuntando hacia Israel. Es algo loco. No es algo que podemos aceptar. Así que tenemos un problema con la actividad terrorista de Hamás en el Sinaí, que está atacando a nuestro país. Así que estamos haciendo lo mejor que podemos y seguimos tratando de hacerlo para obtener un acuerdo. Si no podemos resolverlo, deberíamos encontrar algún tipo de fórmula que pueda ayudarlos a ellos a desarrollar sus propias instituciones y que puedan disfrutar de la tranquilidad. Pero con Hamás seguimos teniendo un gran problema, porque antes de que desmantelen todos estos cohetes y misiles, siempre existirá el riesgo de una explosión. El mundo le critica a Siria, le critica a Irán que no dejen entrar comisiones humanitarias, comisiones de autoridades que revisen y que verifiquen qué es lo que pasa en esos países. Israel le critica lo mismo a Siria e Irán. Le pregunto por qué en este momento Israel no está dejando que entren a Palestina activistas de derechos humanos para constatar que no se estén violando derechos humanos en las franjas en litigio. Creo que no existe un equivalente entre lo que hace Assad asesinando a su propio pueblo con 45 años en el poder. Nosotros no hemos tenido las pérdidas de vidas humanas de incluso un quinto de lo que está ocurriendo en Siria, que han sido asesinados por su propio régimen. Y nosotros hemos perdido muchas vidas humanas. No creo que exista una comparación con Irán posible con respecto a los activistas. Nosotros no hemos bloqueado a nadie que llegue. Pero cuando tratan de venir de una forma ilegal y cuando tratan de crear provocación en lugar de promover la paz, le pedimos a los gobiernos de Europa que los bloqueen. 2/3 fueron bloqueados. 1/3 manipuló el sistema y el gobierno y terminó en nuestros aeropuertos. Así que de una manera muy benigna les pedimos que regresaran a sus países. ¿Por qué Israel corta con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas justo cuando se dan estos enfrentamientos entre activistas pro-palestinos? Lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos es prácticamente un oxímoron ver lo que hacen. Este es un lugar donde durante un periodo Gaddafi pudo haber sido el líder. Libia o Irán tenía su voz igualmente y Siria llegaba para condenar a Israel. 25 de los 30 instituciones que estaban ahí estaban en contra de Israel. Así que nosotros y los estadounidenses juntos estamos tratando de convencer a las otras naciones de que dejar de culpar a Israel automáticamente por lo que ocurre y traten de ver cuál es la verdadera causa de los problemas en el Medio Oriente y tratar de ser parte de la solución. Esa no es la manera de avanzar. Vemos después de lo que ocurrió en la operación en Gaza, donde trataron de condenar a Israel sin ningún tipo de pruebas, simplemente movilizando una mayoría automática. Esa no es la manera de avanzar. ¿No cree que el mundo, señor ministro de Israel de Defensa, no cree que el mundo estaría interesado en encontrar en Israel un país un poco más amable con el tema de derechos humanos? Veíamos la imagen reciente de un coronel del ejército de su país golpeando muy fuerte a un activista que intentaba hacer una marcha pacífica. Esos hechos, ¿qué lectura tienen en Israel?
No, ese fue un comportamiento que fue condenado por nuestras propias fuerzas. El comandante de las Fuerzas Armadas fue suspendido de sus funciones hasta que este caso sea clarificado, como en cualquier otro lugar donde hay muchas personas que son activistas y hay errores que son humanos o juicios equivocados. Pero decir que Israel no respeta los derechos humanos es una mentira absoluta. Puedo decirle que incluso con los musulmanes del Medio Oriente, aquellos que se van de los países árabes y llegan a Israel, tienen muchas más libertades para ellos, para las mujeres en sus familias, para los jóvenes que tengan oportunidades de obtener una buena educación. No creo que en otros países árabes donde existe la oposición, se puede hablar de manera vehemente contra el gobierno, como las personas árabes de nuestro parlamento pueden hacerlo. No creo que ningún vecino árabe se pueda llegar a la Corte Suprema y tener un trato igual, como ocurre en Israel, incluso con los palestinos, que están bajo nuestro control. Así que nosotros vamos en la dirección opuesta. Nosotros somos un ejemplo excepcional en el Medio Oriente de un país abierto, de una sociedad libre, donde se respeta la ley y donde todo se puede resolver. Cualquier problema contra el país o contra el gobierno o contra las fuerzas militares puede ser tratado, incluso de la menor manera. Y creo que el Medio Oriente será un lugar diferente cuando todos los países lleguen y alcancen el mismo nivel de democracia, apertura y tolerancia en sus sociedades. En ese orden de ideas, señor ministro, para terminar, le pregunto si el mundo está pidiendo la inclusión de Palestina en Naciones Unidas. En el continente latino, en América Latina, todos los países, a excepción de 2 o 3, piden la inclusión de Palestina en Naciones Unidas. ¿No es un mensaje del mundo hacia Israel para que de alguna manera cambie su forma de pensar tan cerrada a veces con lo que sucede con los palestinos? Nosotros escuchamos al mundo y también nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos los intereses y nuestro interés es tener un acuerdo con los palestinos, donde un Israel seguro pueda vivir al lado de una Palestina independiente. Pero pensamos que tomar esta aproximación de llegar a las Naciones Unidas sin haber logrado un acuerdo con los palestinos, que el Consejo de Seguridad está pidiendo, pensamos que tenemos que sentarnos junto con los estadounidenses y con otras personas en esa misma mesa y resolver el problema y alcanzar un acuerdo sobre una base permanente. Y solamente allí podríamos tomar la aproximación de llegar a las Naciones Unidas para que sean aceptados como un Estado y como un miembro. Tal vez por ahora sea artificial. Y no tengan todos los atributos de un Estado independiente. Están desarrollándose de una manera muy rápida, bajo el liderazgo del primer ministro Fayyad. Es un avance muy positivo que estamos tratando de apoyar de manera modesta, pero todavía no están ahí. Y la manera como algunos palestinos han tratado de llegar a las Naciones Unidas a través de La Haya, a través de Ginebra, pensamos que no es la manera correcta para comenzar a nutrir un buen vecindario en el cual estamos muy interesados. Pues ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y por compartir con el pueblo de América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo sus opiniones tan importantes. Bienvenido. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.